Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Impacto BTV en nuestra emisión estelar, ya listos y preparados para llevarle a usted la información más importante que ocurre en Honduras y el mundo en las últimas horas. Y también le doy la bienvenida a Ruth Muñoz. Buenas noches. Buenas noches, qué gusto tenerlo una vez más con nosotros. Ya estamos atentos con todas nuestras informaciones. Por supuesto, antes elevamos una oración a nuestro Dios, a la cual le pedimos a ustedes que nos acompañen, inclinando como siempre su rostro. Buenas noches, Padre Celestial, una vez más en esta noche venimos delante de tu presencia, invocando tu santo y bendito nombre. Un gran Dios cuyas obras no tienen mérito. Padre Celestial, estamos agradecidos contigo por todas las cosas que haces a diario en nuestras vidas, porque en medio de la adversidad, tu mano de amor ha sido esa mediadora para el bienestar de quienes te buscan y de quienes tanto anhelan tu presencia. Amado Jesús, nuestras vidas, nuestras cargas, nuestros planes los dejamos delante de ti. Sé tú el alfarero que moldea este barro, el cual estamos representando nosotros. Haz de nuestras vidas seres maravillosos, cosas buenas, momentos de éxito declaramos a partir de esta hora para Honduras. Estamos, Señor, a nada de celebrar los comicios internos. Tenemos las esperanzas puestas en que luego de esto que esperamos sea una fiesta cívica, tiempos de cambio vengan para Honduras, que este sea solo el comienzo de cosas positivas, que marquemos un antes y un después. Estamos cansados, Señor Jesús, de buscar justicia. Estamos cansados de la crisis económica en la que durante años, aún antes de la pandemia, hemos estado sumergidos como humanidad. Nuestro deseo, Jesús, nuestra sed de cambio es a cada momento. Estamos totalmente seguros que de tu mano pronto alcanzaremos la victoria. Hemos sembrado durante este año que hemos vivido bajo pandemia. Sembramos durante todo el 2020 y estamos totalmente seguros que este 2021 será el tiempo de la cosecha. Todas aquellas cosas buenas que hicimos durante este tiempo, pronto estaremos viendo los resultados y estamos más que seguros que serán cosas positivas, no solo para nosotros como seres humanos, como comunicadores de forma aislada, es para una nación que busca justicia, para una nación sedienta de paz. Eso lo declaramos este día. Jesús, tu bendición sobre cada uno de nosotros, estamos totalmente seguros que está a punto de llegar. La paz que tanto buscamos. Hemos pasado por aguas enardecidas, hemos pasado por el desierto. El fuego nos ha quemado, pero estamos a nada de alcanzar la paz, de llevar bendición. Jesús, nuestra oración es permanente, nuestro clamor es permanente para aquellos niños que hoy no tienen un techo donde descansar. Nuestra petición es para que llegue pan a cada uno de esos hogares. Dejamos estas palabras delante de ti una vez más. Amén y amén. Un amotinamiento en la cárcel del Valle de Siria, El Porvenir, dejó 2 personas muertas y 3 heridas. El policía militar reportado como desaparecido fue encontrado muerto esta tarde en una cantina de la colonia Flor del Campo. El Consejo Nacional Electoral inició este día con el traslado de las maletas electorales en la ruta número 1 que comprende 5 departamentos del país. El presidente Juan Orlando Hernández confirmó la compra de más de 4 millones de vacunas de Sputnik 5 al gobierno de Rusia. Autoridades confirman que este 26 de marzo iniciarán con la aplicación de la segunda dosis de la vacuna en contra del COVID-19 donada por Israel. Entérese de estas y otras informaciones a continuación en su noticiero estelar Impacto BTV, el poder de la noticia. Bien, y damos inicio a las informaciones dándole a conocer que el Consejo Nacional Electoral junto a las autoridades militares iniciaron este día con el traslado de las maletas electorales en la ruta número 1 que comprende 5 departamentos de todo el país.
Con mucha alegría y en presencia de los diferentes medios de comunicación dieron inicio al banderillazo del traslado de las maletas electorales que comprende la Ruta 1 en los departamentos de Atlántida, Colón, Copán, Ocotepeque y Lloro. En total fueron 3 rastras cargadas con el material electoral que partieron rumbo a las zonas costeras, a eso de las 11 de la mañana. Según los datos del Consejo Nacional Electoral, el departamento de Atlántida lo comprenden 26 municipios, 261 centros de votaciones para un total de 1.125 maletas electorales. El departamento de Colón está compuesto por 10 municipios con 200 nuevos centros de votación para un total de 882 maletas electorales. Mientras que el departamento de Copán está compuesto por 23 municipios con 342 centros de votación para un total de 1.311 maletas electorales. El departamento de Ocotepeque tiene 16 municipios con 141 centros de votaciones para un total de 567 maletas electorales. Asimismo, el departamento de Lloro está compuesto por 11 municipios con 393 centros de votación para un total de 1.641 votos. La primera ruta consta de 5.526 maletas que serán entregadas en los centros de acopio destinados previamente por los encargados de cada cabecera departamental para luego llegar hasta sus lugares correspondientes. De acuerdo al Consejo Nacional Electoral, de esta forma dio el inicio de la distribución de todo el equipo electoral que incluye insumos de bioseguridad a los 18 departamentos del país, mismos que serán usados en todo el proceso este próximo 14 de marzo, donde el pueblo elegirá a sus candidatos y al representante presidencial de cada partido político. Con las imágenes de Carlos Zelaya para Impacto BTV, le informó Johnny Quito. La Policía Militar y del Orden Público será la encargada de brindar seguridad previo a las elecciones internas del 2021. Asimismo, brindarán el resguardo a las maletas electorales hasta que lleguen a su destino. Así es, Fuerzas Armadas a través de la Policía Militar del Orden Público este día está brindando seguridad en ruta al dispositivo que se está trasladando a diferentes puntos del país, trasladando el material electoral. La seguridad por parte de la Policía Militar es en ruta, estaremos cubriendo todo el trayecto de este dispositivo que se ha empleado para trasladar el material electoral. El día de las elecciones, la Policía Militar del Orden Público, como parte de Fuerzas Armadas, estará brindando seguridad en las cercanías de los centros de votación. También estaremos realizando lo que son patrullajes en barrios y colonias, tendremos equipos de reacción para atender denuncias de la población. La seguridad está garantizada por parte de la Policía Militar del Orden Público en el marco de Fusina en el proceso de elecciones primarias que se celebrará el próximo domingo en todo el país. ¿Qué piden ustedes a la población hondureña? Bien, nosotros vamos a trabajar de manera permanente, estaremos realizando, como les mencionaba anteriormente, patrullajes. La población pues se puede sentirse segura con la presencia de la Policía Militar. Tendremos personal ubicado en las cercanías de los centros de votación, en lugares estratégicos, también equipos de reacción. Y reitero, la seguridad está garantizada por parte de la Policía Militar del Orden Público en el marco de Fusina. Bien, y aspirantes a cargos públicos le pedirán a las autoridades y concejales del CNE que lleguen a un acuerdo para que las próximas elecciones se desarrollen con transparencia y confianza para el pueblo hondureño, ya que están cansados de la incertidumbre generada por los conflictos a lo interno de la institución. Al final, los representantes que tenemos en el CNE no están representando específicamente a un partido político, lo he dicho. Están representando a Honduras. Mire, hemos tenido caos sanitario, hemos tenido caos económico. No se vale ya que estén promoviendo incertidumbre, que estén promoviendo un caos político. Aquí lo que se trata es que realmente, con hechos, ya no con discursos, ya no con discursos charlatanes. Aquí se trata de que seamos serios y responsables. Insisto, no por un partido político, sino que por Honduras, sino que por el pueblo hondureño. Ya no se aguanta más. Así que yo espero de que realmente todos nos podamos poner de acuerdo y que el próximo 14 de marzo celebremos esas elecciones internas, esas elecciones primarias, de tal manera pues que podamos los hondureños y las hondureñas vivir esa fiesta democrática en paz. Y distintos sectores de la sociedad han exigido en las últimas horas que se lleven a cabo las transparencias con la mayor transparencia. Además, se ha asegurado que los analistas
señalan en diferentes movimientos que estarían en contienda durante las próximas elecciones primarias, por lo que se deben de respetar los resultados emitidos por el Consejo Nacional Electoral, ya que esto debe asegurar que las nuevas autoridades del país tengan oportunidad de regir en un Estado de Derecho. Bueno, tenemos que entender de que sí eran necesarios los cambios dentro del proceso, pero asimismo tenemos que afrontar una realidad, lleva vicios de nulidad, ¿verdad? Aspectos que corresponden al hecho de que sí vamos a tener una nueva identidad, pero miren el tiempo y la forma en que se está dando, porque no vamos a utilizar todos esa identidad, sino que vamos a utilizar también cédulas viejas con cédulas nuevas. Y el censo entonces, ¿de cuándo es? Es un censo que no se ha dado, es un censo inexistente y por lo tanto, sin un censo, la nueva identidad pierde validez, porque entonces hasta los muertos que siempre han votado en nuestras elecciones, que son el 33, 34%, hablamos de más de 2 millones de hondureños, van a tener la oportunidad de hacerlo. Ante estas circunstancias nos enfrentamos nosotros a que debido a los cambios que manifestaba en la suplencia Ritzy Moncada, de que así como estaba, todo estaba destinado para un fraude y que en la condición de cambio intempestivo, de que ya no iba a ser una centralización de conteo de votos, sino que va a pasar a una condición munícipe y departamental, como lo declaró Ana Paola Hall, nos encontramos nosotros entonces que ese tipo de irregularidades para alguien que se sienta afectado en la condición del proceso democrático va a poder argumentar vicio de nulidad y va a poder presentar el recurso correspondiente. Circunstancias que va en detrimento del dinero que se va a invertir para este proceso, que estamos hablando que son más de 1.800 millones, aunque sabemos nosotros que posiblemente sean las elecciones menos votadas por las circunstancias de la pandemia. Bien, y epidemiólogos advierten sobre un inminente colapso del sistema de salud tras las elecciones primarias, a consecuencia de la sobreexposición de los ciudadanos al COVID-19 y la suspensión de las medidas restrictivas. Esto triplificará los casos de COVID en los próximos 20 días. Las elecciones primarias representan la gota que va a derramar el vaso en el sistema de salud, aseguran epidemiólogos, debido a que SINAGER suspendió las medidas restrictivas de circulación. El Consejo Nacional Electoral no definió medidas estrictas de bioseguridad a cumplir en los centros de votación y la población no respeta el distanciamiento social, aumentando la carga viral y el riesgo de contagio que va a provocar una tercera ola de casos y el colapso total de los centros asistenciales. Esto lo que traerá como consecuencia va a ser un aumento desmedido en el número de casos a finales del mes de marzo, a principios del mes de abril. La explosión en el número de casos va a ser sumamente dramática, lo que puede llegar a colapsar nuestro sistema sanitario, nuestro sistema de triajes, nuestro sistema de salas de estabilización y nuestro sistema hospitalario. Médicos en triajes aseguran que las elecciones son la crónica de una muerte anunciada, por lo que desde ya se preparan para recibir el alto número de contagios que se proyecta a partir de los próximos 15 a 20 días, con el temor de no contar con la capacidad de salvar la vida de los pacientes graves. Y bueno, mucho miedo, ¿verdad?, de lo que pueda pasar en estas semanas, pero también estamos preparados para atenderlos y que la gente no dude en venir a un centro de triaje al tener síntomas. Y también, pues, si quiere saber si se contagió con las elecciones, pues también venirse a realizar una prueba rápida previo o posterior a esto. Ella necesita unidad de cuidados intensivos, médico especialista, médico intensivista, entonces esos cupos son bien limitados en este momento. Médicos hacen un llamado a la conciencia y prudencia de la ciudadanía para que ejerzan el sufragio con responsabilidad, exagerando las medidas de bioseguridad. De lo contrario, terminarán en un colapsado hospital o triaje, donde no hay políticos, solo personal de salud luchando contra una pandemia. Con imágenes de Brian Casanova, Merari Borjas, Impacto, BTV.
El presidente Juan Orlando Hernández confirmó este día la compra de más de 4 millones de vacunas de Sputnik 5 al gobierno de Rusia, luego de un proceso de negociación que permitirá la inmunización de más de 2 millones de personas en el país. En conferencia de prensa, el mandatario Juan Orlando Hernández confirmó la adquisición de la vacuna rusa Sputnik 5, que permitirá inmunizar a más de 2 millones de personas en el país. Ya compramos 4.2 millones de dosis de la vacuna Sputnik V. Acabamos de terminar una reunión con el CEO del Fondo de Inversiones ruso y nos ha enviado ya el documento del contrato. Está firmado. Quiero agradecerle al señor Dmitry por sus finas atenciones. Por parte del ministro de Finanzas, Marco Midense, se confirmó que el día de mañana quedará finiquitada esta transacción con las autoridades del país ruso. Se acordó que el día de mañana, a las 8:30 de la mañana, para ser precisos, su servidor con su equipo y la ministra de Salud con su equipo, estaremos cerrando la última plática técnica, donde estaremos hablando ya de los calendarios y de las buenas noticias que vienen para este mes de marzo. Este fármaco será distribuido a nivel nacional y conllevará un precio superior al de compra debido al traslado por el país, pero será completamente gratuito para toda la población hondureña. Con cámaras de Ángel Maradiaga para Impacto BTV, César Euceda. Bien, y cambiamos de tema, y es que un amotinamiento en la cárcel del Valle de Siria en el Porvenir Francisco Morazán dejó 2 personas muertas y 3 heridas. Estas últimas fueron trasladadas al hospital escuela y según las autoridades, todos se encuentran estables de salud. El centro asistenciario fue acordonado por varias patrullas de la Policía Militar y el Orden Público, quienes se hicieron presentes para garantizar la paz alrededores del hospital. Se han recibido 3 ingresos, 3 pacientes procedentes desde la cárcel de Siria, de aquí de Francisco Morazán, 3 pacientes que ingresaron con herida de arma de fuego. Estamos hablando de un paciente de 28 años, de 30 y 26 años. Los 3 ya han sido estabilizados. Ellos tuvieron heridas por arma de fuego en su cráneo, otro en su tórax y un paciente con herida de arma de fuego en su pierna. En este momento todos están siendo evaluados y estabilizados por parte de todo el personal del área de emergencia. Y el defensor de derechos humanos, Hugo Maldonado, ha calificado como horroroso lo que está ocurriendo en la cárcel de máxima seguridad, por lo que exige una investigación exhaustiva, seguridad y justicia dentro de los centros penales. Realmente lo que ha pasado en Siria es lo que va a seguir pasando en el sistema penitenciario del país. Y no es uno, son 2 y 3 heridos que ya están en el hospital escuela. ¿Verdad? Esperemos que no se dé a más y que este amotinamiento en esta cárcel de máxima seguridad sea controlado lo más pronto posible y que no se continúe. Recordemos que Siria, La Tolva e Islama en Santa Bárbara son 3 centros penitenciarios de máxima seguridad y que solo existen 2 sectores, MS y 18. Se nos ha dicho que es que es arma blanca. Esperemos que no sea arma de fuego, porque si es arma de fuego realmente es otra problemática peor, porque entonces seguiremos diciendo dónde está, por ejemplo, la situación de la gobernabilidad. En los centros penitenciarios del país no hay gobernabilidad, todavía mandan los pequeños gobiernos. Y lastimosamente las autoridades han dado a conocer que el policía militar y el orden público que desapareció el día de ayer en la colonia Flor del Campo, pues fue encontrado sin vida. El uniformado fue identificado como Emir Escoto, de 30 años de edad, quien apareció sin vida al interior de un expendio de bebidas alcohólicas denominado El Primo, ubicado en el sector número 1 de la colonia Flor del Campo. El hallazgo ocurrió a eso de las 5:30 de la tarde. El cadáver del militar fue encontrado al interior de este negocio cuyos propietarios no permitían el ingreso de las autoridades, confirmó el portavoz de la Policía Militar y el Orden Público, Mario Rivera, y agregó que hace unos 40 minutos se encontró el cuerpo sin vida localizado al interior de este negocio ubicado frente del campo donde fue secuestrado el militar. Además presentaba un disparo en su cabeza
y aún todavía vestía su uniforme. Qué triste el desenlace de esta historia, Ruth, que tuvo a la población pues consternada en aras de realizar su trabajo. Este miembro de la Policía Militar y el Orden Público fue raptado y pues hace pocas horas se ha informado sobre esta lamentable noticia. Como en todos los otros hechos de esta naturaleza, como población y medios de comunicación exigimos investigación y justicia. Cumplimos, Isaac, con nuestra primera pausa. Así es. Gracias por continuar informándose con nosotros, siguiendo con más noticias. La enfermera María Vallecillo falleció este día a causa del COVID-19 en el Seguro Social de San Pedro Sula, con la que ya suman 35 enfermeras víctimas mortales de esta enfermedad. Nuestra compañera Kenia Chinchilla nos amplía con este reporte desde la zona norte. Buenas noches, adelante Kenia. Buenas noches, compañeros en estudios principales. Muchas gracias también a nuestros televidentes de BTV. En este momento tenemos que informarles de una lamentable noticia, ya que ha fallecido otra enfermera en la zona norte del país. Pero para hablar un poco más de ello, estoy acompañada con el doctor Juan Abastida. Doctor, difícil situación la que está viviendo el gremio médico. Difícil situación, Kenia, y televidentes de BTV. Es muy lamentable. En realidad es una noticia muy triste la que tenemos que darle a la población hondureña el día de hoy. Una persona más en menos de 24 horas del sector salud ha perdido la vida. Ha perdido la batalla contra el COVID. La licenciada Mayra Vallecillos, ella trabajaba en el triaje de Choloma. Hace 8 días fue ingresada al Seguro Social con COVID y el día de hoy, a la 1 de la tarde, en el módulo 3, cama 10, lamentamos profundamente que ha perdido la vida. Sigue las muertes de los médicos y también la situación del COVID. Las recomendaciones para este proceso electoral donde podría también aumentar los contagios. Doctor, ¿qué le podemos decir a la población? Sí, fíjate que es importante dar las recomendaciones porque aparte de la muerte de la compañera, tenemos una compañera del Instituto Hondureño de Seguridad Social grave también en estos momentos, por lo cual estamos profundamente preocupados, tristes y estamos pues realmente, como te digo, desesperados porque vemos el momento que nos urgen las vacunas para que los riesgos sean menos. Con el proceso electoral del día domingo, acudir al proceso electoral del día domingo con todas las medidas de seguridad, 1,5 metros de distancia, por favor obligatorio, no tenga pena de decirle a la persona que esté cerca que por favor se retire un poco si usted la mira muy cerca. Su mascarilla obligatoria, su gel antibacterial después de que toque cualquier cosa, una mesa, un papel, por favor utilice su gel antibacterial. Al llegar a su casa, señora, señor televidente, le suplico, por favor, deje su ropa afuera, entra, se baña y no ha pasado absolutamente nada. Usted es imposible que se contagie si sigue esas medidas. Muchas gracias al doctor Juan Abastido, quien se refiere a este tema de la difícil situación del personal de salud y también recomendaciones para este próximo proceso electoral 2021. Aquí en la zona norte del país, mientras cae una copiosa tormenta, yo retorno a estudios principales de Impacto BTV. Buenas noches, gracias Kenia por este informe. Y a criterio de epidemiólogos, el Programa Nacional de Inmunización necesitará vacunar a más de 20,000 hondureños a diario y además de la colaboración del sistema de salud privado para comenzar con la vacunación masiva y contener la pandemia tras la llegada de las 400,000 vacunas de Sputnik 5 que adquirió el gobierno. El país es uno de los programas del país muy exitosos. Obviamente esto fue una pandemia, una emergencia y tiene que ayudarse de todo el sistema, no solo gubernamental, sino que privado también. Así es que si queremos lograr nosotros una vacunación lo más pronto posible, en menos tiempo, tenemos que echar mano a todos los sitios de vacunación, privados y estatales. No hay otra alternativa. ¿Se puede confiar en el programa PAI? Se puede confiar, pero solo no tendría capacidad para hacerlo en esa forma. En menos tiempo y simultáneamente en todo. No podría. Tendría que auxiliarse en las partes urbanas de todos aquellos sitios que vacunan normalmente en forma privada. ¿Para alcanzar un mínimo de vacunación, doctor? Claro. Como te digo, 19,000 o 20,000 diarias para alcanzar por lo menos una cobertura al final del año
una cobertura colectiva. Bien, y autoridades confirman que este 26 de marzo le realizarán la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 donada por Israel a los empleados de salud que pues recibieron la primera dosis. Autoridades de la región metropolitana de salud reafirmaron que todas las primeras dosis de la vacuna donada por Israel fueron aplicadas con éxito en los empleados de primera línea y ahora se espera que en un lapso de 2 semanas reciban la segunda etapa del medicamento a la espera de que la cooperación de COVAX envíe el primer lote de inyecciones que beneficiará a más de 100,000 personas. También informar de que la segunda fase de esta vacunación para poder completar el refuerzo se ejecutará el 26 de marzo y con esto pues se va a garantizar que las personas que reciban ya su vacuna tengan un 100% de efectividad para evitar complicaciones futuras por COVID. Por otra parte, el COVID-19 sigue haciendo estragos en la zona norte y muestra de ello es la gran cantidad de menores de edad que se reportan contagiados hasta la fecha, provocando un riesgo para sus familiares por los pocos síntomas que presentan y la relación dentro de casa con sus demás familiares. Padres que están positivos llegan con sus hijos que están con síntomas de fiebre, vómitos, diarreas o niños que están también con dolor abdominal o pacientes que están con lesiones en la piel a nivel de boca. Y estos son los síntomas que nosotros nos hacen sospechar más la historia familiar de coronavirus, que estos niños también están siendo positivos. Honduras espera recibir 70,000 unidades de la vacuna rusa contra el COVID-19 Sputnik V para enfrentar la pandemia del coronavirus que ha contagiado a unos 167,000 ciudadanos y causando más de 4,000 muertes en la nación centroamericana. Esta sería la segunda compra directa a una farmacéutica por parte del gobierno que antes adquirió 1.4 millones de dosis de la vacuna de la británica AstraZeneca que empezaría a llegar en mayo. Con imágenes de Marco Villeda para Impacto BTV, les informó Samuel Cuello. Y autoridades de salud advierten que la ocupación hospitalaria y en cuidados intensivos de COVID-19 está al borde del colapso con más del 90% en el sistema público, por lo que pretenden habilitar más salas en los hospitales y equipar con personal e insumos los triajes para poder atender a los cientos de pacientes graves. Ya los porcentajes andan entre el 89 y 92%. Ya es un tema muy difícil. Estamos ahorita, nosotros estábamos en una reunión para procurar la extensión de camas. Estamos buscando el financiamiento. Ahorita tenemos un financiamiento que lo vamos a reorientar para incrementar el número de camas COVID en los hospitales. Y ya está definido que hay una cantidad ya definida de camas que debemos instalar. E incluso quiero decir que estamos pensando en mejorar la respuesta especializada, es decir, contratar o tener un mecanismo de intercambio de especialistas para que vigilen los pacientes en los centros de triaje. Porque estos pacientes deberían de estar en el hospital, pero como no tenemos la capacidad, entonces estamos generando un mecanismo en que especialistas puedan hacer vigilancia y hacer el monitoreo de estos pacientes mientras tenemos espacios en los hospitales. Bien, y el gremio médico afirma que la reducción en la realización de pruebas contra el COVID-19 registrada en las últimas semanas se debe a la contaminación del equipo de virología, sumado a la compra de pruebas de mala calidad. La detección de COVID se agrava en el país y es que el termociclador del laboratorio para detección de COVID de la zona norte se encuentra contaminado debido a la alarmante cifra de pruebas que se realizan a diario. El problema que ha habido ahorita es en el laboratorio de San Pedro Sula, el termociclador está contaminado. Hemos hablado con el doctor Leicelar, que es de los encargados del laboratorio de virología, y me ha dicho pues que ya OPS ya le está metiendo mano a eso, que ya lo están decontaminando y que posiblemente esta semana ya empiecen a trabajar dando resultados en tiempo y forma, pero siempre hay una mora de 3,000 a 4,000 pruebas debido a esto, de que estaban parados por la contaminación del equipo. A esto se suma el hecho que las pruebas rápidas solamente tienen una confiabilidad de entre el 50 y el 60%. Sumado a la contaminación de este equipo, la situación se complica en el país en materia de contagios. Las pruebas rápidas tienen nada más un 60% de efectividad.
O sea, que hay un 40% de falsos positivos o falsos negativos. Eso aquí en China. Pero si la prueba rápida es de mala calidad, o sea, marca Chasta o marca Patito, ¿verdad? Porque hay un montón de marcas ahora. Y ARSA las autorizó a la Zumba y Marumba. Mire, en este sentido se tiene que comprar lo que son pruebas de calidad. Este gremio solicita que sean habilitados 2 laboratorios más en el país para reducir la gran carga que tienen que enfrentar el laboratorio de San Pedro Sula, que ha colapsado debido al excesivo uso de su equipo. Con cámaras de Ángel Maradiaga para Impacto BTV, César Euceda. Luego de confirmarse el contagio de unos 25 menores de edad en el pilotaje de clases presenciales, congresistas y miembros de sociedad civil llaman a que los padres de familia no permitan imposición de este sistema para cuidar la salud de los niños. El gremio docente confirma que al menos 25 menores de edad se han contagiado en el departamento de Ocotepeque por asistir a clases semipresenciales. Tenemos aproximadamente entre 20 y 25 niños que se han confirmado en la zona noroccidental del país, que se han contagiado por haber ido de manera presencial y otros de semipresencialidad. Eso demuestra el poco interés que tiene la Secretaría de Educación por la salud y la vida de los niños y de las niñas. Decisión que es cuestionada por congresistas y líderes políticos que ven con preocupación cómo esto puede desencadenar contagios y muertes sin control, cuando se puede prevenir a través de la educación virtual. Realmente son bastante irresponsables. La vida es el tesoro más grande que no tiene precio que cada uno de nosotros puede poseer. Yo creo que del Congreso las autoridades deben hacer un manifiesto. No es cuestión de hacer una ley, es cuestión de tomar cartas en el asunto. Sabemos que no tenemos los medios de bioseguridad, ni tampoco la medicina, ni los triajes están funcionando, ni los hospitales. Pero estamos en un momento de emergencia, todavía seguimos en pandemia, no tenemos las vacunas y es necesario que los niños regresen a estudiar o de alguna manera reforzar la educación que se está haciendo de manera virtual. Estos contagios, según han denunciado los docentes, se veían venir desde el año pasado y a pesar de los llamados a las autoridades de educación, no se prestó atención. Con cámaras de Ángel Maradiaga para Impacto BTV, César Euceda. Mire, una mala noticia y es que atemorizado se encuentra el personal de salud del triaje ubicado en las instalaciones del Infoc en San Pedro Sula, ya que un grupo de ladrones intentaron ingresar por la fuerza para robar material como mascarillas y tanques de oxígeno. Sin embargo, fueron ahuyentados por el personal de seguridad del centro asistencial. Es muy lamentable. Anoche aproximadamente entre las 10 y las 11 de la noche los médicos reportaron de que habían personas queriendo forcejear el área de donde entra el personal médico y de enfermería para ingresar y poder robar. Afortunadamente los guardias de Infop se enteraron de la situación y hubieron hasta disparos para tratar de ahuyentar. Así es, todo el mundo, todas las personas que aquí laboramos tenemos temor. De hecho, el muro que colinda con la central se cayó, entonces puede ingresar cualquier persona. Sí, somos aproximadamente 35 personas las que aquí estamos laborando, entonces sí hay temor de parte de todos, más que todos los médicos y enfermeras que están laborando en turno C. Y autoridades de salud confirman que se registran más de 200 casos de dengue en la zona norte del país y piden a la población no bajar la guardia ante esta amenaza. 8. Tenemos en la región departamental de Cortés un total de 210 casos de dengue. Importante decir que si bien es cierto, tenemos mucho menos casos con respecto al año anterior, no bajamos la guardia porque ahorita pueden ustedes ver de que hay frentes fríos que dejan lluvia. Al haber lluvia pues se incrementan los criaderos. Desgraciadamente este zancudo transmisor del dengue se reproduce hasta en una simple chapa de refresco. Nosotros ahora deberíamos de tener en casa un repelente. Se ha visto que da una protección aproximada de unos 7 a 8 horas. La mayoría de los afectados, un 70%, son menores de 15 años. Otro dato importante es el hecho de buscar ayuda médica temprana. Nos han informado en algunos municipios que muchas personas llegan, pero ya a 3, 4, 5 días de haber iniciado síntomas y realmente esto no puede seguir pasando.
Recordemos que el dengue solo se cura con acetaminofén, con rehidratación oral a base de sueros, de líquidos y electrolitos, que es el litrosol, que lo tenemos en todas las unidades de salud, y con reposo en casa. Eso es todo para curar el dengue. Representantes de enfermeros y enfermeras a nivel nacional exigieron respuestas sobre los fondos de aportación que desde el 2011 hacen a la ANEA, y tras jubilarse y otros retirarse, algunos no han recibido nada. Enfermeras y enfermeros de diversos departamentos del país exigieron respuestas sobre las aportaciones que brindaron durante varios años a la Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros de Honduras, organización que no les da respuesta incluso a jubilados. Porque nosotros cotizamos a un fondo que se llama Fondo de Retiro. Ese fondo de retiro se nos iba a ser devuelto cuando nosotros nos jubiláramos, ¿verdad?, de nuestras instituciones. El problema está de que él cambió los estatutos, los reformó en el 2017 y ahí dice que a los retirados y a los que son expulsados no se les va a devolver ese dinero. ¿A cuenta de qué? Es un dinero que nosotros venimos ahorrando desde el 2011. Por su parte, el apoderado legal de 33 trabajadores de la salud que están en pugna para exigir sus derechos expresó que el procedimiento de los trabajadores no fue el correcto y que se debe agotar primero la instancia administrativa. Lamentablemente, los trabajadores, no sé por qué, se vinieron mal. No era aquí la instancia, no era el Ministerio de Público. ¿Por qué? Porque a menos que haya existido el delito de hurto y de apropiación indebida, y que ese lo va a contemplar el propio Ministerio Público. Si existe el delito de hurto y apropiación indebida, es aquí. Pero si no, es en el Ministerio de Trabajo, es un reclamo laboral. Según la denuncia, estos empleados aportaron 200 lempiras mensuales a un fondo de la ANEA, muchos desde el año 2011 hasta el 2017. En ese periodo, varios fueron expulsados y otros se jubilaron sin tener respuesta debido a una reforma que se realizó a los estatutos de la asociación. Con imágenes de Luis Cárcamo para Impacto BTV, les informó Pablo Martínez. Y debido a la reactivación económica del país, los apagones en el litoral atlántico se están volviendo más recurrentes, por lo que es urgente que la NE invierta unos $100 millones en las líneas de transmisión para evitar el recalentamiento de las subestaciones. Los empresarios industriales aseguran que están enfrentando graves problemas con el servicio de energía eléctrica en el litoral atlántico del país, situación que les está generando millonarias pérdidas a la industria de esta zona. Tenemos serios problemas con el suministro de energía en la zona del litoral atlántico, en La Ceiba, Tela, Colón, y también en zonas como toda la parte de Olancho, y fallas también en otras zonas del país donde no se tienen los programación que se ha señalado, y esto causa problemas serios para la industria. Los problemas se dan no solo por el tema de no tener energía, sino que hay procesos productivos que se interrumpen, se genera desperdicio de materia prima y también se pueden dañar los equipos. Los trabajadores de la estatal eléctrica aseguran que el problema se debe al mal estado de las líneas de transmisión, las cuales ya están obsoletas, y además la reactivación económica ha provocado que haya más demanda de energía, lo que hace que se disparen los circuitos. Recuerde que en la pandemia la industria, el comercio estaba operando a un 30-35% y ahorita ya los altos consumidores, que son las fábricas y todo eso, ya están operando casi al 90%. Los técnicos de la NE aseguran que se necesita una inversión de $100 millones para cambiar las líneas de transmisión y transformadores en las subestaciones. Han dejado también de invertir en subestaciones, transformadores, en equipo de interruptores y todo ese tipo de equipos, entonces todo eso conlleva a fallas en el sistema. ¿Y de cuánto puede ser la inversión que necesita? Pues están hablando de una inversión de entre 80, 90, 100 millones de dólares para poder entrar, trabajar en ese sentido. El 70% de las líneas de transmisión ya dieron su vida útil y el 60% de las subestaciones de energía aún son análogas. Es por ello que cada año, cuando llega el verano, los sistemas se recalientan, dejando sin energía a varias zonas del país. En cámaras, Isaac Alcerro, les informó Luis Durón para Impacto BTV. Bien, es momento de hacer una nueva pausa comercial, pero usted no le cambie, que al retornar seguimos con más información. Ya volvemos.
Bien, gracias por continuar informándose con nosotros y le damos a conocer que en el 14 Congreso de las Naciones Unidas, el presidente Juan Orlando Hernández presentó sus logros en materia de seguridad y lucha contra la criminalidad. En el 14º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, el presidente Juan Orlando Hernández presentó los logros de Honduras en materia de seguridad y lucha contra la criminalidad y mandó un mensaje de advertencia del uso de asesinos confesos para hacer lo que llamó la llave mágica. En este sentido, el presidente Hernández aseguró que nadie que estuviera vinculado con narcotraficantes hubiese tomado ninguna decisión en contra de los crímenes como lo hizo él, apoyando la extradición o depurando la policía. Ninguna de estas medidas hubieran sido impulsadas o aprobadas por una persona que estuviera intimidada o relacionada con el mundo del narcotráfico o la criminalidad organizada. Hernández le solicitó a la comunidad internacional que se reúna para declarar como terroristas a las maras o pandillas que tanto mal le han hecho a los países de la región centroamericana. Para vencer a nuestros enemigos comunes, debemos reconocerlos por lo que son. Las maras y pandillas, al igual que Al-Qaeda, ISIS y otros, ya no son sujetos atípicos del derecho internacional. Estos son grupos terroristas que deben ser juzgados y condenados por toda la comunidad internacional como tales. Además, Hernández expuso que en la actualidad hay criminales confesos que están mintiendo y emiten falsas acusaciones en su contra ante la justicia estadounidense para reducir sus condenas. Algunos de estos criminales, asesinos confesos, que han sido extraditados hacia los Estados Unidos, o que salieron huyendo de Honduras por nuestras políticas, pretenden en las cortes de Estados Unidos usar una llave mágica con el fin de vengarse de quienes iniciamos esta lucha sin precedentes, buscando también reducir sus penas. Desde que inició su gobierno, dijo el presidente Hernández, trabajó para devolver la paz a los hondureños. Entre algunos de sus logros, expuso que Honduras dejó de ser el país más violento del mundo y que se redujo el tránsito de la cocaína de un 87% a un 3%. Ya casi un año de la llegada del COVID-19, más de 50,000 micro y pequeñas empresas han tenido que cerrar, lo que suma más de 400,000 pérdidas de empleo, aseguran representantes de las MIPYMES. Bueno, ya tenemos un año ya desde que inició la pandemia, desde marzo del 2020, y esto se le sumó los huracanes de Tayota, vino a complicar aún más. Esto ha llevado a que el sector pierda más de 50,000 empresas, sobre todo lo que es empresas del sector informal, donde se generaban entre 1 a 5 empleos. Esto representa aproximadamente unos 400,000 empleos que se han perdido a nivel nacional en el rubro de la micro y pequeña empresa. Se han ido recuperando poco a poco a manera que se va aperturando la economía, quizás un 10 a un 15% de esos empleos que se habían perdido, pero estamos a las expectativas de que se continúa avanzando en la reapertura económica, pero vemos que también se nos está complicando más. Tenemos una carga adicional con los costos que se están incrementando en la energía eléctrica, que trimestralmente están incrementando, igual que los incrementos semanales a los combustibles, que esto evidentemente está afectando mucho la sostenibilidad de muchas empresas y afectando a la parte laboral, al sector laboral, ya que se ve disminuida su capacidad adquisitiva. Y el presidente de la Cámara de Comercio de Tegucigalpa asegura que la economía hondureña se podrá recuperar hasta después del 2023. Los empresarios aseguran que la reactivación económica del país será lenta, por lo que para poder alcanzar un crecimiento económico como el que se tuvo en el 2019, tendrán que pasar 2 años más, aún así se vacune al 70% de los hondureños. Muy difícil darle una cifra que sea exacta, pero son decenas de miles de millones de lempiras que se han perdido en este último año. O sea, la pérdida del PIB es de 9.5 según las estimaciones del gobierno,
Hay algunas fuentes que dicen que todavía fue más que eso. Va a ser muy difícil recuperar, o sea, no vamos a llegar a una economía del tamaño del 2019 antes probablemente del 2023. La designada presidencial asegura que el gobierno está tomando medidas necesarias para atraer nuevas inversiones al país y así lograr que la economía se reactive a un corto plazo. Mire, como Secretaría de Desarrollo Económico, le diré, tenemos una ley de zona libre nueva, después de 44 años, se renovó al 100%, tenemos un reglamento, estamos trabajando por también una nueva ley de régimen de importación temporal, para tener también reglas claras, motivar a la inversión que venga. Yo soy de la zona del Valle de Sula, hemos estado desde noviembre trabajando fuertemente. Sí hay un problema serio, creo que en el mundo solo 2 países han sufrido lo que nosotros hemos pasado, imagínense, 2 huracanes, más la pandemia, que tenemos un problema económico, claro que sí, pero ahí es donde viene, yo siempre digo, consumamos lo nuestro. La pandemia de la COVID-19 en el 2020 dejó una pérdida de más del 10% en el Producto Interno Bruto del país, debido al cierre de negocios y a la pérdida de empleos. En cámaras, Isaac Alcerro, les informó Luis Durón para Impacto BTV. Ya estamos de regreso y seguimos con más noticias. Y es que en los últimos años la violencia contra la mujer ha venido en aumento. Y según cifras, en el 2021 van más de 50 femicidios. La mayoría de ellos continúan en la impunidad, lo que pues enciende las alarmas para las organizaciones de derechos humanos. La situación de la mujer en Honduras ha venido en detrimento. Violencia generalizada, abusos, discriminación y asesinatos son los principales problemas que soslayan a las mujeres, registrando en solo lo que va del presente año más de 50 feminicidios. Tengo que decir que cerramos un 2020 con más de 300 femicidios y hemos iniciado un 2021 a la fecha con 51 femicidios. Estamos frente a una situación crítica de violencia contra las mujeres. La pandemia ha evidenciado cada vez más estas graves violaciones de derechos humanos y con el confinamiento se han expresado todas estas violencias de género. Como un cáncer que carcome y poco a poco va oxidando el sistema de investigación y judicial del país, se evidencia que no existe una voluntad de solucionar dicho problema, ya que la impunidad alcanza el 95% de los casos. Honduras, la impunidad contra la mujer y sobre todo contra la muerte de ellas de forma violenta y homicida es una realidad. Estamos bastante preocupados porque fíjese que venimos desde hace 5 años repitiendo lo mismo. La impunidad en los crímenes de las mujeres alcanza el desastroso 95%. Urge la necesidad de aplicar mejores políticas encaminadas al mejoramiento del estatus de una fémina en la sociedad que las agrede. Igualdad de participación, aquí no hay una igualdad de salario, aquí no hay una igualdad de género en Honduras. Aquí se le sigue irrespetando y conculcando los derechos a la mujer en este. La figura de la mujer en Honduras está maltratada. La política esquiva e inoperante y un sistema patriarcal con rasgos machistas desde la enseñanza primaria genera una sociedad violenta que minimiza a la mujer, evitando fomentar la igualdad y la equidad de género. Con imágenes de Luis Cárcamo para Impacto BTV, les informó Pablo Martínez. Y el presidente Juan Orlando Hernández ha confirmado hace unos minutos que la vacuna en contra del COVID-19 estaría llegando al país esta semana. Compatriotas, tenemos buenas noticias. Hemos recibido confirmación del mecanismo COVAX que las primeras vacunas, el primer lote de vacunas viene al territorio hondureño esta semana. Mañana a las 6:30 de la mañana, la ministra de Salud, Alba Flores, y también la representante de la Organización Panamericana de la Salud, Piedad Huerta, estarán dando todos los detalles. Ya comenzaremos el proceso de vacunación de manera consecutiva. Saludos a todos, buenas noches. Bien, y cambiamos de tema, y es que actividad volcánica en el sur de Nicaragua genera una enorme preocupación entre su población. Daniela Rodríguez nos amplía este informe.
Efectivamente, muchachos, informarles que el volcán San Cristóbal registró la tarde de este martes una fuerte explosión que ha causado alarma en la población que habita cerca del coloso. Según habitantes de la zona, durante la explosión el volcán expulsó gases y cenizas y se siente un fuerte olor a azufre. En imágenes compartidas por pobladores en Chinandega se puede apreciar cómo desde el cono del volcán sale una fuerte cantidad de cenizas y gases, los cuales han cubierto las casas y patios de las comunidades aledañas. A través de un comunicado del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, INETER, se informó que desde la tarde del domingo el tremor volcánico en este coloso bajó a niveles de calma relativa, pero que se mantenían en vigilancia ante cualquier eventualidad. El San Cristóbal, de 1.745 metros sobre el nivel del mar, es el volcán más alto y uno de los más activos en el país. Es todo lo que tengo que informar en torno a la actual situación de nuestro país. Desde Managua, Nicaragua, les informó Daniela Rodríguez Morazán.